Comentaba que el día de ayer tuvo lugar efectivamente la segunda ronda del diálogo para la paz en Colombia. Hoy tenemos la fortuna de recibir en el estudio un personaje que honra la tradición de los grandes diplomáticos de este país. Él es actualmente el representante especial del secretario general de Naciones Unidas y es el jefe de misión de verificación de Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo, Leonardo, en ADN 40. El placer es todo nuestro. Cuéntenos con un poquito de perspectiva cómo arranca el año para Colombia. Le renovaron a principio del año el mandato para que siga efectivamente la misión. Petro, el nuevo presidente de Colombia, ha abierto esta, digamos, con una potencia política, la idea de relanzar el diálogo en una nueva fase. Recordar que los acuerdos de paz se firmaron hace ya algún tiempo y por aproximaciones sucesivas Colombia sigue persiguiendo efectivamente este anhelo. A usted le toca verificar eso y estar sobre el terreno. ¿Cómo siente el año, embajador? ¿Con optimismo lo ve? Bueno, sí, es un ambiente muy optimista. El gobierno del presidente Petro ha estado fincando su política de paz en varios pilares. Entre ellos es reforzar la implementación del acuerdo de paz a que se refería, sobre todo pues en las áreas más estructurales del acuerdo de paz. El acuerdo de paz no fue un acuerdo simplemente de desmovilizar a los guerrilleros y reintegrarlos, que es importante, sino también en elementos más profundos de cambio para Colombia, entre ellos una reforma rural. Claro. Recordemos que Colombia, a diferencia de México, nunca tuvo una reforma agraria. Que la tierra está muy concentrada, ¿no? La tierra está muy concentrada. La tierra está, sí, completamente concentrada y ese es uno de los, es el capítulo 1 del Acuerdo de Paz del 2016. Y además, hacer procesos de paz con otros grupos. El más importante de ellos, históricamente, es el ELN, con el que se inician ayer las conversaciones, y además de buscar iniciativas de paz con otros grupos armados para generar un ambiente de paz y paz más consolidada en los territorios. Nada más como un punto adicional, cuando se desmovilizan las FARC en el 2016, el Estado no entra con la fuerza y con todas las instituciones que debía haber entrado, que esperábamos que entrara, y otros grupos armados empezaron a tener combates entre sí para controlar esos territorios. Entonces las comunidades han sufrido mucho. Y entonces esta política del presidente Petro, Naciones Unidas la tomó positiva porque trata de buscar la consolidación de la paz en todo Colombia, ¿no? Cuando habla de paz total, Petro, se supone que incluye todos los grupos. Hace unos días conversábamos con Álvaro de Soto y me decía, bueno, ahí hay algo de intrépido, pues estás abriendo a grupos que no necesariamente están políticamente orientados. Embajador, ¿cómo manejar esto? ¿Ayuda o no ayuda este paradigma de la paz total? Sí, conceptualmente tiene sentido porque hay actualmente esa presencia de diferentes grupos armados y es muy difícil llegar a un acuerdo con un grupo, así sea de naturaleza política, histórica, como el ELN en cierto territorio, cuando hay otro grupo armado presente también en ese territorio. Un cese al fuego, todo puede ser más complicado. Entonces, digamos, esta política de paz del presidente sí tiene estos elementos audaces, ambiciosos, difíciles de conseguir. En alguna medida puede haber cuestionamientos de con qué se negocia y con quién no se negocia. El gobierno está tratando de hacer diálogos, pero diferenciar el grupo con el que se llega a un acuerdo político de paz, como el ELN, y los grupos a los que se les puede ofrecer un sometimiento a la justicia colombiana con ciertos beneficios. No significa que sea fácil de ninguna manera, pero sí son caminos diferenciados para los distintos grupos armados, además de llevar desarrollo económico y social a los territorios. ¿Hay una jurisdicción especial para la paz, embajador? Sí, hay uno de los elementos más innovadores del Acuerdo de Paz de Colombia fue tener una justicia transicional que se fincara en la reparación a las víctimas, en la verdad, en la reconciliación, en restaurar, en reparar, y no en una justicia retributiva. Eso, en alguna medida, en algún momento, generó problemas y generó retos al interior de Colombia, precisamente porque a los exguerrilleros, pues, que cometieron junto con otros actores muchos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pues no se les iba a dar pena cárcel. Pero es una justicia que está avanzando, se han logrado cosas muy importantes, que un grupo guerrillero, por ejemplo, acepte haber cometido crímenes de guerra, no por sometimiento, sino por un acuerdo de paz, es algo inédito en el mundo. Ningún grupo guerrillero, no el
el ejército republicano irlandés o ninguno acepte cometer esos crímenes porque va contra la naturaleza de por qué se levantaron en armas. Claro. Aquí se logró. Entonces, y poco a poco se han dado actos de reconciliación importantes para el país. Todavía el jurado está allá afuera, cómo va a funcionar, pero esperamos que sí funcione. Oiga, y en temas de lo que tiene que ver con conocimiento de la verdad, responsabilidades, retribuciones, entiendo que han trabajado mucho en la reinserción y en ir integrando con un enfoque más igualitario, ¿no? Pensando también en incorporar a las mujeres que han sufrido mucho en este conflicto. Entiendo que les habían planteado una renta básica para los desmovilizados y decir, a ver, no solamente dejamos de echarnos tiros, sino que le doy una oportunidad de reinsertarse y le doy un empujoncito para que arranque. ¿Y sus temas cómo avanzan, embajador? No, avanzan bien. Hay cerca del 75% de los exguerrilleros tienen un proyecto de vida económico-social, digamos, o han tenido en algún momento durante estos años. Tienen todavía la renta básica que les da el gobierno, que es como un salario mensual. Y eso avanza mejor. Tienen elementos de sostenibilidad todavía que resolver. Tierra para ellos, tierra para los proyectos, acceso a mercados más sostenible, pero avanza, ese es de los elementos que probablemente han avanzado mejor en la implementación. Hay otros retos, como decía, más profundos, pero es importante por dos cosas. No solamente para cumplirles a quienes firmaron un acuerdo de paz. Hoy en día, con estos otros proyectos, como el que está teniendo lugar ahora en México, de tener un proceso con el ELN, pues es importante también que se les cumpla a los anteriores, precisamente para que haya más confianza en que si se firma un acuerdo de paz, también se les va a cumplir actualmente al ELN. Sobre esa fase que arranca ayer, ¿qué nos cuenta, embajador? ¿Cómo la sintió? Bueno, hay dos o tres cosas creo que hay que destacar. La primera es que es un segundo ciclo, después de uno que hubo en Caracas. En Venezuela, sí. En Venezuela. El ELN y el gobierno acordaron dos temas que son muy importantes. Uno es la participación de la sociedad en el proceso, que para el ELN es fundamental. Y otro es el posible llegar a un cese al fuego bilateral, que en sí mismo pues, reduce la violencia en el territorio, independientemente que luego tendrán que negociar otros aspectos. ¿Petro ofreció uno de 6 meses total por parte del gobierno unilateral? Petro ofreció bilaterales por 6 meses con diferentes grupos, entre ellos con el ELN. El ELN desde hace un tiempo ha pedido también, o que está dispuesto a tener este cese bilateral, y bueno, y ahora lo van a negociar en la mesa de negociaciones. Entonces ese es uno de los temas más relevantes. Y bueno, y de la relevancia que también yo destacaría es que hay una estructura de países garantes, además de Naciones Unidas y la Iglesia colombiana, que están apoyando el proceso. Y entre ellos que está México, que para nosotros también implica, y ayer se lo destacaba el canciller, pues el regreso de México a un papel de mediador, porque estos grupos, si bien no son mediadores plenamente, porque son negociaciones frente a frente, pues es una estructura de países que están listos para facilitar si las cosas se atoran. Entonces creo que el regreso de México a una actividad histórica diplomática creo que es algo que también hay que destacar. Absolutamente hay que destacar, y fue interesante que tuviéramos a Díaz-Canel. Históricamente se ha atribuido que tiene el ELN una vinculación pues con La Habana importante, y ojalá todo eso ayude a destrabar. Sigue habiendo violencia, ¿no? Incluso la vicepresidenta en Colombia, naturalmente, y un ánimo como de estorbar estos acuerdos. Incluso ha habido amenazas contra la vicepresidenta, lo cual, bueno, pues supongo que genera problemáticas particulares o un ambiente. Pero Antonio Guterres, el secretario general, que le ha encargado a usted tan delicada misión, tiene este toque profundamente portugués de decir que el mundo no va bien, un toque un poco triste. Pero en el caso de Colombia ha dicho que es un buen ejemplo, ¿no? El proceso sigue dando o sigue generando esta especie de optimismo de que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? A pesar de cierto fatalismo latinoamericano, embajador. Sí, así es. Colombia se ha distinguido por ser un ejemplo positivo de resolución de conflictos, hay un acuerdo de paz. Hay un dato muy interesante que es los acuerdos de paz, menos de la mitad llegan a un 5.º año. Colombia ya va en el 7.º año de implementación del acuerdo. Entonces, y eso sigue dando buen ejemplo a la comunidad internacional en un mundo muy convulso, en el cual, pues como sabemos, hay más conflictos, hay conflictos todavía más complejos, y Colombia sigue siendo, creo que, una
un buen ejemplo, y ahora con este proceso en paralelo, pues también nos da mucho ánimo de que se pueden lograr estos acuerdos. Ahora, ojalá poco a poco en estos ciclos de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, y que esperamos, obviamente, que se consolide la paz en Colombia, que Colombia sigue siendo ese ejemplo que necesitamos muchas veces de inspiración en otras coyunturas internacionales que ojalá también avancen en esa misma senda, ¿no? Finalmente le pregunto, embajador, salvo que naturalmente usted quiera agregar algo más, Petro ha sido también muy audaz, lo formuló ante la Asamblea General de Naciones Unidas, la necesidad de replantearse el paradigma de cómo enfrentar el tema de las drogas, un problema que genera mucha violencia, no solo en Colombia, sino en América Latina. Entiendo que la misión que usted tiene está en el, digamos, ámbito del Consejo de Seguridad y tiene, bueno, pues, la agenda de paz y seguridad, pero se pueden ir vinculando las preocupaciones, las agendas, las problemáticas, es decir, ahora hay que rediscutir un nuevo paradigma en materia de drogas. Hay países como los nuestros que siguen pues enredados en una espiral de violencia que dura ya muchos años. Petro, insisto, ha sido muy audaz en plantear un nuevo paradigma. ¿Se pueden ir vinculando las dos agendas, aunque no parezca canónico el asunto, embajador? Bueno, sí se pueden por varias razones, pero una muy importante es que uno de los combustibles del conflicto colombiano es precisamente las economías ilícitas y el narcotráfico. Colombia, desafortunadamente, sigue produciendo cerca del 70% de la coca a nivel mundial, y la desmovilización de los grupos armados, al dejar esos vacíos, tenemos el tema de que el Estado no llega y tenemos el tema de las economías ilícitas. Entonces hay el peligro siempre de que llegue otro grupo, sea un grupo armado, sea un cártel, sea una organización criminal, a seguir pues explotando, a seguir haciendo a través del narcotráfico, de la minería ilegal, esas actividades. Entonces, creo que Colombia, y el presidente así lo piensa, tiene muchos fundamentos para reabrir el debate a nivel internacional, a nivel regional, del daño que está haciendo los cultivos ilícitos y cómo hay que buscar soluciones diferentes a las que se han buscado hasta ahora. De hecho, pues busca con otros países latinoamericanos, entre ellos México, buscar esa realización tal vez de alguna cumbre, alguna conferencia en el que se vuelva a discutir este tema, ¿no? Es importantísimo. Embajador Ruiz Massieu, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Leonardo. Un placer estar aquí siempre. El embajador Ruiz Massieu es el